Hola, mi nombre es Valeria Calero. El día de hoy vamos a resolver ejercicios de semejanza de triángulos. Vamos a realizar 4 ejercicios para poder entender bien este tema. Pero primero les voy a explicar los 3 criterios para determinar si 2 triángulos son semejantes. Muy bien, son 3 criterios que hay que saber para determinar si 2 triángulos son semejantes. Acá tenemos, como pueden ver, 2 triángulos. Tengo este triángulo que es ABC, ABC. Tengo este segundo triángulo que es A', B' y C'. Tengo en el primer triángulo que los lados son X, Y y Z. Y en el segundo triángulo X', Y' y Z'. Yo les he puesto estas letras a cada uno de los vértices y los lados. Pero ustedes podrían ponerle cualquier otra, ¿no? Muy bien, el primero nos dice, 2 triángulos son semejantes si sus 3 ángulos son iguales. Entonces, en el primer caso, en el primer triángulo vemos que los ángulos vendrían a ser el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Y en el segundo triángulo tenemos los ángulos A', B' y C'. Entonces, para que 2 triángulos sean semejantes, tanto el ángulo A como el ángulo A' tienen que ser iguales. El ángulo B con el ángulo B' tienen que ser iguales y el ángulo C con C' tienen que ser también iguales. Si es así, estos 2 triángulos son semejantes. El segundo criterio dice que 2 triángulos son semejantes si tienen los lados correspondientes proporcionales. ¿Cuáles son los lados correspondientes? Vemos que en el primer triángulo, el lado más pequeño es el lado X. En el segundo triángulo, el lado más pequeño en cuanto a longitud es X'. Entonces yo sé que tengo que relacionar estos dos lados. En primer lugar tengo que relacionar estos dos. Luego vemos que el lado más grande, más largo, es Y en el primer triángulo. Y en el segundo triángulo es Y'. Sé que también entonces voy a tener que relacionar estos dos lados. Y por último, el lado intermedio sería Z. Y en el segundo triángulo sería Z'. Entonces sé que también tengo que relacionar esos dos lados. Para saber si son proporcionales, lo que tengo que hacer es hacer una división, una razón. Entonces, sería X entre X'. Eso tiene que ser igual a Y entre Y', y eso tiene que ser igual a Z entre Z'. Si estas 3 divisiones me salen el mismo resultado, el mismo número, pues entonces yo voy a estar hablando de que estos 2 triángulos son triángulos semejantes. Esta acá es una constante, una razón, que debe ser igual para cada una de las divisiones. Si es así, son semejantes esos triángulos. Si no es así, si por el contrario este me sale un número, este otro y este otro, pues no estamos hablando de una semejanza de triángulos. Y por último, el tercer criterio dice que 2 triángulos son semejantes si tienen 2 lados proporcionales e igual el ángulo comprendido entre ellos. El ejemplo que yo voy a poner va a ser con el lado X, el lado Z, que en el segundo triángulo vendrían a ser los que corresponden son el lado X' y el lado Z'. Y el ángulo, ¿cuál es el ángulo comprendido entre ellos? En este caso, como hablo de X y Z, el ángulo comprendido entre ellos es el ángulo A. Y en el segundo, como hablaba de X' y Z', el ángulo comprendido entre ellos es A'. Muy bien, entonces para que 2 triángulos sean semejantes, la relación de X con X', es de este lado con este lado, tiene que ser igual a Z entre Z', este lado con este lado. Si estas divisiones me salen igual número, muy bien, se cumple un primer criterio para que pueda ser semejante. El otro dice que el ángulo comprendido entre ellos tiene que ser igual. Entonces, si este ángulo A es igual al ángulo A', pues entonces podré decir que estos 2 triángulos son semejantes. Esos son los 3 criterios que hay que poder tener bien claros para poder resolver nuestros ejercicios. Muy bien, empezaremos entonces resolviendo esta ficha. Vamos a resolver los 3 primeros ejercicios. El número 1 dice, los lados de un triángulo miden 24 centímetros, 18 centímetros y 36 centímetros. Si los lados de otro triángulo miden 12 centímetros, 16 centímetros y 24 centímetros, determina si son semejantes o no. Vamos a resolverlo. Para resolver
este primer ejercicio entonces, vamos a colocar los lados que nos dicen que tiene el primer triángulo, que es 24, 18 y 36. El 18 lo voy a colocar en este lado, ya que es el lado más pequeño. El 24 acá y el 36 acá. Muy bien. Para el segundo triángulo vamos a colocar que los lados son 12, 16 y 24. 12 sería acá, 16 acá y 24 acá. Lo estoy haciendo, si se dan cuenta, de acuerdo al tamaño de los lados. Entonces vamos a colocarlo un poco mejor acá. Perfecto. Para saber si son semejantes tenemos que ver si cumple uno de los tres criterios que les mencioné. El primero hablaba de que los tres ángulos debían ser iguales. Ese no lo podemos saber ya que no tenemos datos de los ángulos. El segundo criterio nos decía que los lados proporcionales los lados correspondientes tenían que ser proporcionales. Ese podría ser ya que tenemos los tres lados. Y el último hablaba de dos lados proporcionales y un ángulo igual. Ese tampoco lo podemos usar ya que no tenemos ángulo. Entonces vamos a usar el segundo criterio. Para usar ese criterio y saber si son semejantes, vamos a hacer la división que les expliqué. El primer lado es este, 18, del primer triángulo. Su lado correspondiente vendría a ser 12. Esto debe ser igual a la división de 24, que es el primer triángulo, con 16 centímetros. Y el último vendría a ser 36 del primer triángulo con 24. Muy bien. Para que lo puedan ver mejor lo pongo ahí. Perfecto. La segunda, bueno, bien, ahora lo que tenemos que hacer es simplificar, ¿no? Simplificar para ver si nos va a dar la misma razón por cada uno de estos. 18 entre 12. Le voy a quitar sexta arriba y sexta abajo. Si le quito sexta a 18, me queda 3. Y si le quito sexta abajo, me queda 2. Muy bien. El siguiente es 24 entre 16. Le voy a quitar octava. Si le quito octava a 24, me queda 3. Si le quito octava a 16, me queda 2. Y por último, al 36 y 24 le voy a quitar doceava. Si le quito 12, queda 3 al 36. Y si le quito doceava al 24, me queda 2. Muy bien, entonces vemos que efectivamente para las tres divisiones me está quedando la misma razón, que es 3 medios. Entonces, sabiendo esto, puedo decir que los triángulos sí son semejantes. Y esta sería la respuesta para el primer ejercicio. El segundo ejercicio nos dice, un edificio de 150 metros de altura proyecta una sombra de 360 metros. Ramiro desea saber la altura de una casa adyacente al edificio, sabiendo que en ese mismo instante proyecta una sombra de 60 metros. Para este ejercicio tenemos entonces un edificio que tiene 150 metros de altura. Vamos a colocar acá la altura. Y proyecta una sombra en el piso de 360 metros. Muy bien. Bueno, se copa varias veces. Vamos a eliminar. Muy bien. Acá proyecta 360 metros la sombra. Esta línea que ven acá que es naranja vendrían a ser como los rayos del sol, ¿no? Los rayos del sol y proyecta esa sombra de acá. Luego nos dicen que en una casa adyacente, entonces si es adyacente quiere decir que los rayos del sol forman el mismo ángulo con la casa, ¿no? El mismo ángulo que formaban con el edificio. Entonces, te dicen que la sombra que proyecta es de 60 metros. 60 metros. Y nos piden hallar la altura de la casa. Muy bien. Esto es lo que tenemos que hallar, H. Primero tenemos que darnos cuenta, acá se forma un triángulo, acá también, y sabemos que son semejantes estos triángulos, pero ¿cómo sabemos eso? Vamos a ver los ángulos. Este triángulo de acá, en el edificio con el piso, forma un ángulo recto, ¿no es cierto? Este es un ángulo recto.
acá se forma un ángulo recto. La casa con el suelo también va a formar un ángulo recto, evidentemente. Ahora, acá se forma un ángulo, que es el ángulo que se forma de los rayos del sol con el edificio. A este ángulo yo le voy a poner alfa. Entonces, vamos a ponerle la letra alfa. Muy bien. Y como te dicen que el edificio con la casa son adyacentes, entonces este ángulo también tiene que ser alfa. El ángulo que forman los rayos del sol con la casa tiene que ser alfa también. Y por último, si tenemos que este ángulo es igual a este ángulo es recto, entonces evidentemente este ángulo con este ángulo también van a ser iguales. Por ejemplo, le pongo beta y beta, o cualquier ángulo que quieran colocarlo ustedes. Acá. Y lo pego acá. Y muy bien. Muy bien. Entonces, como tenemos, ¿cuál criterio de semejanza sería este? Sería el criterio de semejanza en el que los ángulos del triángulo son iguales, ¿no? Los tres ángulos son iguales. Este igual a este, alfa igual a alfa y beta igual a beta. Entonces sabemos que podemos utilizar semejanza de triángulos. Como son semejantes, entonces también puedo relacionar los lados. Recordemos que el segundo criterio decía que los lados correspondientes tienen que ser proporcionales para que sean semejantes. Entonces, eso es lo que voy a utilizar. ¿Cuál sería el lado correspondiente de este 150 metros? Sería H, este lado de acá. Y de este 360 metros sería 60. Muy bien. Perfecto. Esta es la relación que yo tengo. Lo siguiente que tendría que hacer es despejar H. Entonces, acá arriba me va a quedar 150 pasa el 60 hacia arriba y pasa el 360 hacia abajo. Y esto me queda igual a H. Muy bien. Y por último, simplemente tengo que simplificar para ver cuánto vale H. Quedaría H igual. ¿Qué puedo hacer acá? Le quito 60, me queda 1. Quito 60, me queda 6. ¿No es cierto? Quito sexta, me queda 1 y acá voy a quitar sexta y me va a quedar 25 metros. Y esa sería la respuesta. La respuesta de la altura, el valor de la altura de la casa sería 25 metros. Y esa sería la solución para el segundo ejercicio. Bien chicos, en un siguiente video les voy a estar enseñando los dos ejercicios que nos están faltando.